8, volvemos en más o menos bien. Es el momento del área de cultura de la agencia Paco Urondo. Bueno, estamos arrancando el mes de octubre, es el mes del derecho a la identidad. ¿Y qué entendemos todo el mes? Sí, desde el 22 de septiembre hasta el 22 de octubre, digamos, octubre es el mes entero, pero voy a hablar de una campaña justo al 22, porque el Día Nacional del Derecho a la Identidad es el 22 de octubre, porque coincide con el cumpleaños de Estela de Carlotto. Ah, espectacular. La semana pasada estuvo con unas nanas, Estela, sí, así que le mandamos... Nos hizo asustar, Estela. De repente 2, 3 portales, Estela está internada y salimos todos como, ¿qué le pasa a Estela? Y al final había pasado por una descompostura, estuvo con una intoxicación y la tuvieron que hidratar, así que estábamos todos muy preocupados. Estela, come bien, ojo, los que están alrededor, no le den nada peligroso a Estela, por favor. La tenemos que cuidar mucho. Cuídenla, por favor. Bueno, y les decía que mucho se habla del derecho a la identidad, ¿sabemos realmente qué quiere decir? Bueno, si vamos a una definición bien técnica, es conocer el origen, o sea, todos tenemos derecho a conocer nuestro origen biológico, a tener un nombre y una nacionalidad, pero no para ahí. Es también saber de dónde venimos, saber de nuestros antepasados, de la cultura, de los relatos, las canciones, de todo aquello que nos precedió en la vida. Esto está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, entre otros tratados internacionales a los cuales la Argentina suscribió, pero sucede que en la Argentina no pueden gozar de este derecho, no solamente niños, sino en la actualidad personas grandes, personas de más de 40 años, que aún no pudieron develar su verdadera identidad y que tienen que ver con una apropiación o un nacimiento en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Es por eso que empieza una nueva campaña de abuelas durante este periodo que te decía, hasta el 22 de octubre. Ahí estamos viendo en pantalla el logo. Para quienes están en YouTube pueden ir a ver el loguito y todo el flyer de la nueva campaña de abuelas. Donde ahí se dan las cifras de los años de lucha, las donaciones, la cantidad de nietos recuperados y demás. Y bueno, y la ponemos un rato largo y la dejamos y pedimos que vaya, bueno, no solamente a una remera que sí se puede comprar y lucir, que las abuelas crearon con este nuevo logo, sino también que vaya a los estados, a las historias, a las redes sociales. ¿Por qué? Porque no tenemos un estado que acompañe esta lucha, esta cruzada, digamos, ¿no? En otras épocas era una política pública, una política de Estado, y en este momento, bueno, somos nosotros. Somos nosotros. Con una inversión de lo que significa el derecho a la identidad, había como una decisión política de, bueno, vamos a invertir acá porque es necesario saldar como no solo una deuda de la democracia que hay para algunas personas que todavía no conocen su verdadera identidad, sino también como algo de reconocer que esta situación pasa, que tenemos personas que están caminando con una identidad que les fue apropiada, digamos, y también, bueno, poner el eje ahí en términos de derechos humanos, porque no es una pavada, digamos, para un Estado, para una nación, tener gente que no tiene su verdadera identidad. Por supuesto, además la CONADI había ampliado en el último tiempo en el que tuvo el apoyo del Estado, la búsqueda no solamente a nietos desaparecidos, sino a todas aquellas personas que estuvieran buscando, tuvieran en duda su identidad. Entonces, bueno, cuando esta semana yo estaba reflexionando sobre esto y pensando en todos estos retrocesos que lo siguen habiendo, porque de a poquito, ¿no? Va pasando una cosa, va pasando otra, justo aparece un artículo en página 12 que tiene que ver con algo que sucede en el Museo Sitio de Memoria de la ex-ESMA. Y es que retiraron las marcas que daban cuenta de la represión diferencial que habían sufrido las mujeres. Es decir, y esto no es menor, se logró después de mucha lucha dentro de lo que es el campo de los ex detenidos de la dictadura, de las mujeres especialmente, que se tratara a los delitos sexuales
fuera, en una, digamos, en un apartado separado a lo que eran las torturas. Después de mucha insistencia, y después de que las ex detenidas se animaron en los juicios a contar lo que les había pasado, se logra este reconocimiento de delito separado de la tortura. Y en 2019, como consecuencia de la marea verde, que tuvo su auge en 2018, y después de una muestra que se llamó Ser Mujer en la ESMA, que estuvo coordinada por ex detenidas, vino todo este tema de la mirada de género sobre ese museo y las marcas, justamente para dejar en claro que si bien, fue muy duro estar detenido en la ESMA y haber pasado por ese centro clandestino, no fue lo mismo para los hombres que para las mujeres. Bueno, estas marcas fueron retiradas, por supuesto que vino una reacción de parte de los familiares, de los organismos. Este medio que publica la nota, dicen que intentaron hablar con el director es Fernando Bedoya, alguien que vino después de que la directora que pasó de la gestión anterior fuera desvinculada. Se negó a conversar con el periodismo, sí se comprometió a recibir familiares durante la semana y por supuesto que salieron los organismos a pedir, a conminar, a que todo eso fuera restituido. No solamente porque recordemos que el museo es patrimonio de la UNESCO desde hace unos años y que eso le da un carácter de intangible porque ya excede lo que es la Argentina, sino que es patrimonio de la humanidad, entonces tiene que quedar así incólume, sino que además, mientras duren los juicios, ese lugar sigue siendo prueba judicial. Claro. Por más de que sea a veces difícil de creer, quienes lo hemos visitado nos dicen, cuando vos lo visitaste dicen que no se puede tocar las paredes, hay ciertos sectores sobre los cuales no se puede caminar sobre el piso real y tenés que caminar sobre una pasarela, y todo eso es porque aún se pueden encontrar, marcas o cuestiones que ayuden a llegar a esa verdad, ¿no? Esos tres pilares de los derechos humanos, como son la memoria, la verdad y la justicia, que yo siento como que durante estos años, del 2024 en adelante, se vinieron así como socavando, desgranando, y que lentamente se vienen como cayendo esos pilares, y por ahí los que no están tan en contacto con estas cuestiones no son tan conscientes, porque, insisto, antes había una política pública que sostenía esa memoria, teníamos una Secretaría de Derechos Humanos que tenía una página que publicaba permanentemente los avances, las noticias, los juicios que se estaban llevando adelante, los genocidas condenados casi al día, el número. Y hoy nos encontramos con que este tipo de noticias o este tipo de temas lo aborda casi exclusivamente medios como, por ejemplo, La Retaguardia, que es un medio autogestivo, militante, que empezó así como en un blog y empezó de a poquito a transmitir en una radio. Y nos cuenta noticias como, por ejemplo, esta que estamos viendo ahí en la pantalla, de cosas que van pasando en los juicios durante la semana, como por ejemplo esto de que se escuchó una canción del Indio Solari durante una audiencia, cosa bastante inusual. Esto tuvo que ver con el juicio de Pabellón 7, ¿no? que es un hecho sucedido en el año 1978, donde hubo un incendio muy grande en la cárcel de Devoto y murió mucha gente, muchos detenidos, y por el testimonio de un sobreviviente, el Indio Solari decidió, se inspiró para hacer este tema. Durante la declaración se pidió ver si se podía escuchar ante el tribunal y eso se hizo. También en el juicio de Subzona 15 se mostraron unos dibujos de la hija de una ex detenida, mostró unos dibujos que había hecho su madre. Entonces esto también nos lleva a pensar que estas situaciones están muy ligadas a la cultura y que también aquellos brazos de culturales que tenían todas estas cuestiones y que estaban sostenidos por el Estado también han ido desapareciendo y se han ido yendo. Y si hablamos de identidad,
todas estas cuestiones son muy importantes para generar una identidad, sobre todo en aquellos que están creciendo, cuando nos estamos acercando a los 50 años del golpe, que seguramente el año que viene va a ser un tema central y que es un tema en el cual nos deberíamos estar preparando y generando, campañas, talleres, muestras, lo que sea, como para que quienes no saben, sobre todo, los chicos en edad escolar, quienes están creciendo, quienes tienen que enterarse de las cuestiones del pasado, sobre todo del pasado reciente de la Argentina, todo eso no lo estamos teniendo y creo que tenemos que repensarlo. Totalmente. Gracias, Pau. Es re loco eso, porque yo no me había dado cuenta, claro, el año que viene son 50 años. Estamos camino a eso. Estamos camino a eso y estamos como si... Y en vez de estar creciendo en temas vinculados con la memoria, nos estamos retrayendo y cada vez es más chiquito, es menor el sector social que se está ocupando de esto, menor presupuesto para todo lo que quedó, lo poco que quedó, y entonces creo que volviendo a la campaña de abuelas, que a partir de ahí vino toda la reflexión, en lo que podamos ayudar, participemos. Y ahí veíamos a Mafalda porque, y cambio de tema rotundamente, ¿cómo no? Vamos a algo mucho más placentero. Durante esta semana que acaba de pasar, está terminando, cumplió 61 años este personaje tan tierno de historieta argentina, que tuvo como 2 fechas de nacimiento, porque Quino la dibujó por primera vez en el año 62, pero fue a partir del año 64 que empezó a salir publicada en una revista llamada Primera Plana, que era parte de una campaña publicitaria de la empresa Cianditela. Y después empezó como una historieta separada, fue traducida a 26 idiomas, con lo cual, realmente trascendió lo que es nuestro país. Y creo que, Qué loco, ¿no? Estar en, Alemania y estar leyendo Mafalda y decís, estos argentinos, qué flashan, Es que justamente por una cuestión de identidad, yo me pregunto si entenderían, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí, referencia a mucha cuestión social, pero también mucha cosa local, ¿no? Mafalda vivía claramente en un barrio porteño, algunos dicen San Telmo, qué sé yo, en San Telmo está ahí en el Paseo de la Historieta la estatua, así como para ir a sacarse fotos, pero lo cierto es que vivía en algún barrio porteño, una familia de clase media, con sus amiguitos que cada uno podía representar algún tipo de actor social, ¿no? Pero si hay ciudad cosmopolita de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y sus personajes, yo qué sé. Imagino que se debe entender, no sé en qué países se tradujo, pero en muchos países se debe entender. Hay alguna problemática media de clase media, ¿no? Sí, eso puede ser. Por ejemplo, este dibujito que estamos viendo no se hizo en Argentina, lo hizo una empresa española, por eso es que, si escucháramos, ¿no? Por ahí puntualmente tiene poco diálogo, pero otro se escucha claramente un acento, como decís, no me cierra. Y acá algún error como que Felipe tiene un control remoto y la época que Mafalda, aparecía y vivía, claramente no había eso, no había televisión color y demás. Pero siempre es un personaje que es importante resaltar porque hace a nuestra identidad de porteños y también sería lindo que trascienda y los chicos de ahora siguieran leyendo a Mafalda, ¿no? La siguieran conociendo. No sé si sucede, no sé, ¿tus nenas conocen a Mafalda? Mi nena todavía no. No. Juana, que es la que puede tener alguna relación con la lectura. No sos tan argentino, entonces. No le das a tu hija... No, está en otra etapa, no. Cosas más para chicos. Pero sí, tranquilamente. No le voy a dar Gaturro. Voy a clausurar a Gaturro que... No lo nombres, como que no existe. ¿Viste? Que es una puerta de entrada a la lectura de muchos chicos, ¿eh? Sí, qué miedo. Incluso en casas muy progre, todo, es muy impresionante cómo se lee Gaturro. Pero igual tranqui, es como leer Mafalda, pero con un gatito. Y es el Mafalda de algún modo el Mafalda de esta era, ¿no? De una era post todo, ¿no? Pero nada, era el recuerdo con Mafalda y por supuesto con Quino, su creador. Y no dejar morir este personaje, mantenerlo vigente. Muy bien. 2 recuerditos entonces hoy. Memoria, Verdad y Justicia
y abuelas sobre todo, y ir a acompañar a abuelas y a estar visibilizando esta nueva campaña de abuelas. Y Mafalda Iquino, que gran artista y gran obra que nos dejó. Gracias, ahora sí, Pau. Espero que te dejemos un poco de descanso esta vez. Déjenme descansar. Por favor. Nos vemos en noviembre. Nos vemos en noviembre, Pau. Vamos a irnos a un temita y ya venimos.